Vamos a resolver algunos problemas del práctico de óptica geométrica. Vamos a empezar con el problema número 1. Un hombre está parado frente a un gran espejo plano a 8 metros de su imagen. ¿Cuántos metros tendrá que caminar si quiere situarse a 3 metros de su imagen? Acá la persona, el hombre, está representado con una flecha roja y está parado delante de un espejo plano. Con azul está representada la imagen que ese espejo plano forma para este objeto, que es el hombre. Como habíamos visto, un espejo plano forma siempre una imagen de tipo virtual derecha atrás del espejo y siempre situada a la misma distancia del espejo que lo que está el objeto. Entonces, en este caso el problema me dice que la distancia entre el objeto y la imagen es de 8 metros. Quiere decir que cada uno de ellos va a estar ubicado a 4 metros del espejo. Y la pregunta es, ¿cuántos metros tendrá que caminar esta persona si quiere situarse a 3 metros de su imagen? Entonces, en la nueva posición de la persona, ella queda a 3 metros de su imagen. Por lo tanto, tiene que quedar a 1,5 metros del espejo. Entonces, inicialmente la persona estaba a 4 metros con respecto al espejo y después queda a 1,5 metros con respecto al espejo. Por lo tanto, lo que la persona tiene que desplazarse serían 4 metros menos 1,5 metros, serían 2,5 metros. Eso sería todo el problema 1. Pasemos al problema siguiente. El siguiente problema que vamos a hacer es el problema número 3. Una mujer de 1,60 m de altura está de pie frente a un espejo plano vertical. ¿Cuál es la longitud mínima del espejo y a qué distancia del suelo debe estar su borde inferior si ella desea ver todo su cuerpo? Suponga que los ojos están situados 10 centímetros por debajo de la parte superior de la cabeza. Bien, entonces tenemos una mujer que tiene una altura total de 1,60 m y el nivel de los ojos está situado 0,10 metros o 10 centímetros por debajo del punto más alto de la cabeza. Esta mujer está parada frente a un espejo plano y el problema me está pidiendo que determine qué longitud mínima debe tener el espejo para que la persona pueda verse de cuerpo entero y a qué distancia del suelo tiene que estar el borde inferior del espejo. Entonces, el razonamiento que vamos a hacer es el siguiente. Para que la persona pueda ver el punto más bajo de su pie, o sea, el punto A, digamos, lo que tiene que suceder es que debe salir luz de ese punto, debe llegar al espejo, reflejarse y poder entrar al ojo. Si el espejo fuera demasiado corto, entonces un rayo que sale de este punto llegaría al espejo y al reflejarse siguiendo la ley de la reflexión no podría entrar al ojo. Para que el rayo pueda entrar al ojo tendría que estar incidiendo justo en el punto medio entre el nivel de los ojos y el nivel del piso, porque de esa manera el rayo va a incidir y se va a reflejar de tal modo que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Entonces, el borde inferior del espejo debe situarse justo a la mitad de la distancia entre el nivel de los ojos y el nivel del piso. Entonces, este punto B tiene que estar a una altura que va a ser la mitad de 1,50. Eso es lo que está escrito acá. La distancia BD, que sería la distancia desde el borde inferior del espejo hasta el piso, es la mitad de la distancia entre el nivel de los ojos y el piso. Y eso me da una distancia de 0,75 metros. Bueno, ya hemos ubicado dónde debe estar el borde inferior del espejo. Ahora queremos ubicar dónde debe estar el borde superior. Para que la persona pueda ver el punto más alto de su cabeza, usamos el mismo razonamiento. Debe salir un rayo de ese punto, debe llegar al espejo y reflejarse
de manera que pueda entrar al ojo. Como el rayo incidente y el rayo reflejado también deben verificar la ley de la reflexión, es decir, que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión, este rayo también debe incidir justo en el punto medio entre el nivel del punto más alto de la cabeza y el nivel de los ojos. Es decir, que la distancia desde el nivel de los ojos hasta el borde superior del espejo tiene que ser la mitad de estos 0,10 metros. Entonces, la longitud total del espejo sería la distancia desde B hasta P, que es la mitad de 1,5 metros, más la distancia desde P hasta F, que sería la mitad de 0,10 metros. Eso está expresado acá, y entonces la longitud total del espejo sería 0,10 metros sobre 2 más 1,5 metros sobre 2. Y eso me da una longitud total para el espejo de 0,80 metros. Entonces, el espejo necesita tener un tamaño que sea la mitad de la altura total de la persona. La persona tenía una altura de 1,60 m y el espejo tiene que tener 0,80 metros. Y el borde inferior tiene que ubicarse justo a la mitad de la distancia entre el nivel de los ojos y el nivel del piso. Eso sería todo el problema 3. Pasemos al siguiente. En este me dice, luz que viaja en el aire incide sobre una pieza plana de vidrio de espesor constante con un ángulo de incidencia, de 60 grados. Si el índice de refracción del vidrio es 1,50, ¿cuál es el ángulo de refracción en el vidrio? ¿Y cuál es el ángulo con el que el rayo sale del vidrio? Bien, entonces, acá tenemos una pieza de vidrio y tenemos un haz de luz que incide sobre la primera superficie con un ángulo de incidencia de 60 grados. Recordemos que el ángulo de incidencia se mide siempre con respecto a la normal a la superficie y no con respecto a la superficie que separa los dos medios. Entonces acá tenemos el ángulo de incidencia de 60 grados, el índice de refracción del medio donde se propaga la luz incidente sería 1, porque es el índice de refracción del aire. Y la luz pasa hacia el vidrio, cuyo índice de refracción es 1,5, como me indica el enunciado. Entonces, para calcular el ángulo de refracción en el vidrio, lo que vamos a hacer es plantear la ley de Snell en este punto P. El punto P es el punto en el que incide la luz que proviene del aire. Entonces, planteamos la ley de Snell, n del primer medio por el seno del ángulo de incidencia igual a n del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. El rayo que incide viaja en el aire, cuyo n vale 1. El ángulo de incidencia es 60 grados y el rayo que se transmite viaja en el vidrio, cuyo n es 1,50. Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros podemos despejar el seno de θ b. Pasamos el 1,50 dividiendo, escribimos el valor del seno de 60 y después tenemos que calcular el ángulo, haciendo el arco seno del valor que nos dé acá. Y en este caso obtenemos un ángulo de refracción de 35,26 grados. Ese es el ángulo que forma el rayo transmitido en el vidrio con respecto a la normal. Después el problema me pide cuál es el ángulo con el que el rayo sale del vidrio. Entonces me está pidiendo el ángulo de refracción en la segunda superficie, que en este caso separa el vidrio del aire. Entonces, para obtener este ángulo, que acá le he llamado θ'B, lo que vamos a hacer es plantear la ley de Snell en el punto Q. Entonces, nos fijemos que en el punto Q la normal tiene la misma dirección que la normal en el punto P. Entonces, el rayo va a formar exactamente el mismo ángulo con cada una de esas normales. Entonces, como el ángulo de refracción θB era 35,26 grados, el ángulo de incidencia θ'A, es decir, el ángulo de incidencia en la segunda superficie, también va a ser 35,26 grados. Entonces lo que hacemos ahora es plantear la ley de Snell en el punto Q. En este caso, la luz que llega al punto
se propaga en el vidrio. Entonces, el primer índice de refracción sería 1,50. El ángulo de incidencia en el vidrio sería 35,26 grados, porque hemos dicho que θ'A tiene el mismo valor que θ sub b. Y el rayo transmitido viaja en el aire, por lo tanto, N'B sería igual a 1. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos calcular el ángulo θ'B, y ese ángulo nos da, en este caso, 60 grados. Cuando las caras de la pieza de vidrio son paralelas entre sí, entonces el ángulo con que sale el rayo coincide con el ángulo con que incidió en la primera superficie. Pasemos al otro problema, que es el problema número 8. En este problema me dicen, la figura representa un tubo de luz del ojo de un insecto, Rhabdomera, que posee un índice de refracción igual a 1,365. Como ustedes saben, las rhabdómeras son células alargadas que se encuentran en el interior de los omatídeos, que son uno de los componentes de los ojos múltiples de algunos insectos. Y estas rhabdómeras funcionan como una fibra óptica, exactamente igual que una fibra óptica. Es decir, que la luz que entra en la rhabdómera se va reflejando en las superficies internas y es transmitida por reflexión total. Bien, entonces en este caso, este cilindro que está representado acá representa una rhabdómera cuyo índice de refracción es 1,365. Las paredes laterales del tubo están rodeadas de un medio con índice de refracción 1,339, es decir, alrededor de la rhabdómera tenemos un medio cuyo índice de refracción es 1,339. Pero en el extremo anterior del ojo, la luz se propaga en un medio de índice 1,33. Es decir, la luz que llega a la rhabdómera se propaga en un medio de índice igual a 1,33. La pregunta es, ¿con qué ángulo alfa debe incidir la luz para que salga rasante a la superficie lateral de la rhabdómera en el punto A? Entonces me está preguntando, ¿con qué ángulo debe incidir en esta superficie la luz para que al llegar al punto A, que sería un punto de la superficie lateral de esta célula alargada, la luz salga rasante a esa superficie? Entonces, lo que vamos a hacer es, como en el problema anterior, aplicar la ley de Snell, primero en el punto A y después en el punto P. Empezamos con el punto A, porque si yo quiero que la luz salga rasante, acá lo que conocemos es el ángulo de refracción. Acá la luz se refracta con un ángulo de transmisión de 90 grados. Entonces vamos a plantear la ley de Snell en el punto A. La luz que incide viaja en la rhabdómera, cuyo índice de refracción es 1,365. Entonces tendríamos el n del primer medio, 1,365, por el seno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el que está marcado acá, que se llama gamma, es igual al n del segundo medio, que sería 1,339, por el seno del ángulo de transmisión. El ángulo de transmisión es 90 grados. El seno de 90 vale 1, entonces este factor lo pasamos dividiendo y después calculamos el arco seno. Entonces nos da que el ángulo gamma debe ser de 78,80 grados. Ese es este ángulo que aparece acá. Ahora, nos fijemos que la normal a la superficie en el punto A, la normal a la superficie en el punto P, y el rayo que se propaga dentro de la rhabdómera, esos tres segmentos forman un triángulo rectángulo. Entonces, gamma y beta son los dos ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. Entonces la suma, beta más gamma, tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, como yo conozco el ángulo gamma porque lo acabo de calcular, puedo calcular beta. Beta sería 90 menos lo que vale gamma. Entonces lo que hacemos ahora es plantear la ley de Snell en este punto P. Entonces, en este caso la luz que llega se propaga en este medio de índice 1,33.
Entonces plantearíamos 1,33 por el seno del ángulo de incidencia, que le hemos llamado alfa, igual al n del medio donde se transmite la luz, que sería el n de la rabdómera, 1,365, por el seno de beta. Y beta hemos dicho que es 90 grados menos gamma. A gamma lo habíamos calculado acá arriba, entonces esta diferencia nos da 11,20 grados. Beta vale 11,20 grados. Entonces el 1,33 pasa dividiendo y nos queda que el seno del ángulo alfa es igual a 0,199. Entonces el seno pasa como arcoseno y calculamos el valor de alfa. Es decir que para que la luz pueda salir rasante a través de la superficie lateral de la rabdómera, debe entrar con un ángulo de 11,5 grados. Ese sería el ítem A. El ítem B me pregunta, ¿qué rango de valores puede tomar el ángulo de incidencia a la entrada de la rabdómera para que se produzca reflexión total en la pared interna de la misma? Pasemos a la otra página. Acá está marcado en azul el rayo que hemos analizado en el ítem anterior. Este rayo llega al punto A y se transmite rasante a la superficie lateral de la rabdómera. Si nosotros queremos que el rayo ya, digamos, no se refracte, sino que se produzca el fenómeno de reflexión total interna, lo que tiene que ocurrir es que el rayo incida sobre esta superficie con un ángulo mayor que el que incidía acá, porque este ángulo gamma que hemos calculado es el ángulo crítico, es el ángulo con que incide la luz para que salga rasante a esta superficie. A ese ángulo le hemos llamado ángulo crítico, y ya habíamos visto en la teoría que cuando la luz incide con un ángulo mayor que el crítico, entonces se va a producir el fenómeno de reflexión total interna. Pero si nosotros hacemos incidir la luz en este otro punto, ahí va a incidir con un ángulo mayor que este gamma, que era el ángulo crítico. Pero al aumentar el ángulo gamma, eso significa que disminuye el ángulo beta, porque beta más gamma tenían que sumar 90 grados. Y entonces, al disminuir el ángulo beta, también disminuye el ángulo alfa. Entonces, para que la luz pueda reflejarse totalmente en la superficie lateral de la rabdómera, acá tiene que incidir con un ángulo menor que los 11,5 grados que habíamos calculado en el ítem anterior. Si la luz incide con un ángulo cualquiera entre 0 y 11,5 grados, entonces se va a producir reflexión total. Ahí la rabdómera se comporta como un tubo de luz, o sea, como una fibra óptica, en donde la luz se va reflejando dentro de ella y es conducida a través de la célula. Bien, ese sería todo el problema. Pasemos ahora al problema número 9. En este problema me dicen, un predador está situado a 2 metros sobre la superficie de un estanque. En este primer diagrama el predador no está dibujado, pero estaría a 2 metros sobre la superficie de un estanque. Sobre la misma vertical y a 1 metro por debajo del nivel del agua se encuentra un pez. ¿A qué distancia de la superficie ve el predador al pez? En este caso, el que observa es el predador y el objeto observado es el pez. Entonces, la luz que sale del pez viaja a través del agua, después se propaga a través del aire y entra al ojo del predador. Y de esa manera el predador puede observar al pez. El objeto, que es el pez, está ubicado a una distancia de 1 metro con respecto a la superficie de separación entre el agua y el aire. Acá están indicados el índice de refracción del agua, que sería el primer medio, y el índice de refracción del aire, que sería el segundo medio. Lo que habíamos visto en la teoría es que cuando se cumple la ley de Snell, y la luz pasa de un medio de mayor índice hacia un medio de menor índice, es decir, que el índice de refracción disminuye, entonces el ángulo que forma la luz con la normal aumenta. Eso es lo que sucede acá. Si nosotros nos imaginamos una recta normal, ¿no es cierto?, la superficie de separación,
podemos ver que el rayo se aleja de la normal al pasar a un medio de menor índice de refracción. Eso sucede con distintos rayos que provienen de un punto del objeto. Y entonces los rayos transmitidos por la superficie parecen provenir de un punto que está por encima de lo que realmente está el objeto. Por eso para una persona que mira desde afuera, a esa persona le parece que el objeto está más cerca de la superficie de lo que realmente está. Entonces la distancia entre el objeto y la superficie le vamos a llamar distancia objeto. Y esa distancia objeto en este caso vale 1 metro. La distancia desde la imagen hasta la superficie le vamos a llamar distancia imagen o distancia aparente, porque el objeto aparenta estar en este lugar, pero en realidad los rayos provienen de un punto que está más abajo. Lo que habíamos visto en la teoría es que cuando yo miro y a mi ojo entran rayos que forman ángulos pequeños con la normal, entonces la relación entre la distancia objeto y la distancia imagen estaba dada por esta fórmula. La distancia imagen era igual a la distancia objeto por NB sobre NA, donde NA corresponde al medio donde se propagan los rayos que inciden, los rayos que llegan a la superficie, y NB es el índice de refracción del medio donde se propagan los rayos transmitidos por la superficie. Entonces, acá la distancia objeto es 1 metro, que es la distancia entre el pez y la superficie del agua. NB sería el N del aire, que vale 1, y NA es el N del agua, que es 1,33. En este caso, la distancia imagen nos da 0,75 metros. Esta vamos a decir que es una imagen de tipo virtual, porque los rayos transmitidos no pasan por el lugar donde se forma la imagen. Por más que nosotros decimos que la imagen está acá, lo que está pasando es que los rayos parecen provenir de este punto. Por eso decimos que ahí hay una imagen virtual, pero en realidad la luz nunca se concentra en ese punto. Por eso hablamos de una imagen de tipo virtual. Entonces, el predador que mira hacia el pez lo ve a una profundidad de 0,75 metros con respecto a la superficie, pero la distancia real es que el pez está a 1 metro por debajo de la superficie. Bien, ese sería el ítem A. Pasemos al ítem B. El ítem B nos pregunta, ¿a qué distancia de la superficie ve el pez al predador? En este segundo caso, bueno, acá encontré otros dibujitos, supongamos que por acá hay un pez. Ahora el pez es el que mira al predador. Entonces el predador es el que funciona como objeto, porque la luz que sale de este objeto se propaga en el aire, después se propaga en el agua y entra al ojo del pez. En este caso no me interesa, digamos, a qué profundidad está el pez. En este caso lo único que me interesa es a qué distancia está el objeto con respecto a la superficie líquida. A mí me dicen que el predador está a 2 metros por encima de la superficie líquida. Entonces esa va a ser mi distancia objeto. Aplicamos la ecuación, entonces la distancia imagen es la distancia objeto por NB sobre NA. Pero recordemos que NA es el índice de refracción del medio donde se propaga la luz incidente, la luz que llega a la superficie. Entonces en este caso NA es N del aire. Y NB es el índice de refracción del medio donde se propaga la luz transmitida por la superficie. La luz que se propagaba en el aire es transmitida hacia el agua. Entonces NB es el índice de refracción del agua, que vale 1,33. Entonces si reemplazamos en la ecuación, tenemos la distancia, bueno, acá están mal las unidades. La distancia objeto es 2 metros, el NB es el N del agua, que sería 1,33, y el NA es el N del aire, que vale 1. Esta unidad metro en realidad corresponde a este 2, porque son 2 metros y el N no tiene unidades. Bien, entonces, en este caso la distancia imagen nos da 2,66 metros.
Para el pez que mira desde abajo del agua, a él le parece que el predador está más arriba de lo que realmente está. Si nosotros nos sumergimos en una piscina, por ejemplo, y miramos hacia el sol, vamos a ver el sol más arriba de lo que realmente está. Bueno, entonces, acá diferenciamos entre lo que llamamos la distancia objeto o distancia real y la distancia imagen o distancia aparente. En este caso, la imagen también es una imagen virtual porque los rayos transmitidos por la superficie no se cruzan, lo que se cruzan son sus prolongaciones. Entonces parece que esos rayos transmitidos provienen de este punto donde decimos que está la imagen, pero en ese lugar no hay concentración de luz. En ese sentido, la imagen es de tipo virtual. Bueno, pasemos al último problema. El último problema ya es un problema de lentes. Vamos a poner esto por acá. En este problema me dicen, calcule las distancias focales de las siguientes lentes. En todos los casos, el radio de las superficies curvas es de 10 centímetros. El índice de refracción de la lente es 1,5 y se encuentran en el aire. Bien, entonces, en el problema 10, el problema nos decía, calcule las distancias focales de las siguientes lentes. En todos los casos, el radio de las superficies curvas es de 10 centímetros, el índice de refracción de la lente es 1,5 y se encuentran en el aire. Hay que hacerlo primero para una lente biconvexa, después para una plano convexa, para una bicóncava y para una plano cóncava. La lente biconvexa es esta que estamos mostrando acá. Para calcular la distancia focal de una lente teníamos que usar la fórmula del fabricante de lentes. Esta fórmula me dice que 1 dividido en la distancia focal es igual al índice de refracción de la lente dividido en el índice de refracción del medio que rodea la lente, menos 1, por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde R1 y R2 son los radios de curvatura de las dos superficies que limitan a la lente. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación, pero sí hay que tener mucho cuidado con la convención de signos. Si la luz viene desde la izquierda y encuentra una superficie convexa para la luz, entonces el radio se considera positivo. La luz entra en la lente y encuentra en su camino una superficie cóncava. Entonces el segundo radio va a ser negativo. Entonces, el radio 1 vale más 10 centímetros y el radio 2 sería menos 10 centímetros. El n de la lente es 1,5 y el n exterior vale 1. Entonces, ahora reemplazamos en la ecuación, n de la lente es 1,5, el n exterior es 1, el radio 1 vale más 10 centímetros, este signo menos es de la fórmula, entonces tiene que ir, y el radio 2 a su vez vale menos 10 centímetros. Como acá me va a quedar menos por menos, estos dos términos se van a sumar. Entonces voy a tener 1 sobre 10 más 1 sobre 10, y eso va a ser 0,2, 1 sobre centímetro. Entonces acá puedo multiplicar 0,5 por 0,2, eso me da 0,1, 1 sobre centímetros. Para obtener la distancia focal lo que tengo que hacer es invertir ambos miembros. Al invertir el primer miembro me queda f sobre 1, que es f. Y al invertir el segundo miembro me queda 1 sobre 0,1, que es 10, y la inversa de 1 dividido en centímetros es centímetros. Entonces, en este caso, la distancia focal de la lente me da 10 centímetros. Como hemos obtenido una distancia focal positiva, eso significa que esta lente en el aire se comporta como una lente convergente. La próxima lente es la lente plano convexa. Para la luz que viene de la izquierda, la luz encuentra una superficie convexa. Entonces, el primer radio va a ser positivo. El radio 1 vale 10 centímetros. Ahora, la segunda superficie que encuentra la lente es una superficie plana. Un plano se puede considerar como una superficie esférica de radio enormemente grande. Nosotros sabemos que la Tierra tiene una forma aproximadamente esférica, pero nosotros la vemos plana. ¿Por qué? Porque las distancias que nosotros alcanzamos a ver
son mucho menores que el radio de la Tierra. Entonces, para nosotros el radio de la Tierra es prácticamente infinito y por eso la vemos plana. Entonces, cuando tengamos una superficie plana, la vamos a considerar como el caso límite de una superficie esférica de radio infinito. Acá en realidad tendría que haber puesto R2 tendiendo a infinito, no igual a infinito, pero bueno. Entonces, acá tendríamos 1 sobre F sería el n de la lente, que es 1,5 dividido en el n exterior, que es 1. Este factor no va a cambiar, porque en todos los casos el problema me dice que la lente está en el aire y que su índice vale 1,5. Acá tendríamos 1 sobre el radio 1, que es más 10, y el radio 2 tiende a infinito. Ahora, 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Entonces directamente, al ser esto 0, acá me queda 1 dividido en 10, que es 0,1. 0,1, 1 sobre centímetros. Acá multiplico 0,5 por 0,1, me da 0,05. Y al invertir ambos miembros, obtengo que la distancia focal en este caso es de 20 centímetros. Entonces también tenemos una lente convergente, en este caso con una distancia focal de 20 centímetros. En los otros dos ítems, en el ítem 3, en el ítem C, perdón, tenemos que calcular también la distancia focal, pero en este caso para una lente bicóncava. ¿Qué va a cambiar? Cuando la luz viene desde la izquierda, encuentra primero una superficie cóncava, entonces el radio 1 lo consideramos negativo. La luz penetra dentro de la lente y ahora se encuentra en su camino una superficie convexa, por lo tanto el segundo radio va a ser positivo. El primer factor es el mismo que en los casos anteriores, y acá reemplazamos. R1 vale menos 10 centímetros y R2 vale más 10 centímetros. Entonces, estos dos términos me van a quedar ambos negativos y se van a sumar esos dos términos negativos. Entonces me va a quedar menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10. Al hacer esa suma de dos términos negativos me queda menos 0,2, 1 sobre centímetros. Y en este caso lo que obtenemos es una lente con una distancia focal negativa de menos 10 centímetros. Y el último caso, que es el caso de la lente plano-cóncava, acá la luz viene de la izquierda y encuentra una superficie cóncava. Por lo tanto, el primer radio lo consideramos negativo, va a ser menos 10 centímetros. Y el segundo radio, al tratarse de una superficie plana, consideramos que tiende a infinito. Entonces, acá el radio 1 vale menos 10 centímetros y el radio 2 tiende a infinito. Esto 1 sobre infinito tiende a 0, entonces acá me queda 1 dividido en menos 10 es menos 0,1. Al calcular la distancia focal, en este caso obtenemos menos 20 centímetros. Entonces esta lente en el aire se comporta como una lente divergente, porque hemos obtenido una distancia focal negativa. Ese sería el último problema.